Muchísimo gusto a todos. Bienvenidos nuevamente a esta ronda de webinars que estamos haciendo muy juiciosos. Veo que algunos han estado asistiendo a los webinars. Va a ser muy interesante. El día de hoy vamos a concentrarnos en técnicas de diagnóstico que nosotros normalmente no hacemos. Eh, o que no son muy comunes o para algunos de pronto no les son muy familiares. Vamos a hablar entonces de emisiones acústicas, de barrido de respuesta en frecuencia y de azufre corrosivo, y vamos a ver la importancia y la pertinencia de cada una de estas técnicas dependiendo de la circunstancia particular de cada transformador. Por lo tanto, vamos a adentrarnos en el tema de emisiones acústicas. Uno puede tener un panorama muy completo de diagnóstico, por ejemplo, análisis de gases disueltos, físico-químico de aceite, emisión acústica, termografía, inspección visual, vibraciones. Podríamos meterle ahí también pruebas eléctricas de campo, etcétera, y con base en todo eso hacer un análisis y determinar la condición y el nivel de confiabilidad que pueda tener el equipo, o si hay algún tipo de falla que pueda estar presente dentro del transformador. Esto es como la medicina. Hay muchas técnicas, pero no necesariamente tenemos que usarlas todas siempre, dependiendo de la circunstancia particular y la condición particular de un transformador, en ese caso. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos los diferentes equipos, vemos al lado de arriba un equipo que nos puede medir ultrasonido. Por el otro lado, al lado derecho vemos el equipo de emisiones acústicas, abajo vemos el físico-químico de aceite donde están la vidriería. Vemos la termografía, vemos la cromatografía de campo con este equipo amarillo que hay a la izquierda, el equipo Kelman, etcétera. Entonces, dependiendo de mi condición, yo aplico o no aplico la técnica. Hablemos de emisiones acústicas. Las emisiones acústicas son ondas elásticas transitorias generadas por el disipamiento rápido de energía. Prácticamente lo que estamos diciendo es que si hay una fuente de emisión acústica debido a la presencia de una falla, bien sea detectada normalmente por cromatografía de gases, porque la cromatografía de gases nos dice, hay punto caliente localizado, hay descargas parciales, hay efecto corona o hay arco interno. Pero lo que no nos dice la cromatografía de gases es la ubicación, las coordenadas. Esa parte la cubre esta técnica que llama emisiones acústicas, donde censamos la actividad acústica y dependiendo de la cercanía del sensor a la fuente de la actividad, asimismo entonces podemos tener la información de las coordenadas. Por lo tanto, hay que colocar unos sensores piezoeléctricos. Ustedes saben que la piezoelectricidad consiste en convertir una señal de vibración o de presión en una señal eléctrica a nivel micro. Por lo tanto, es clarísimo que vamos a requerir preamplificadores y amplificadores muy potentes para poder esas tenues señales amplificarlas adecuadamente y verlas mediante un software y ver la actividad acústica. Entonces, colocamos, por ejemplo, en el transformador, en este caso estamos hablando de 6 sensores por el lado derecho, otros 6 por el lado izquierdo, vamos en 12, 2 por la parte del frente que tenemos en este momento y 2 por la parte de allá. Entonces estamos hablando de que hemos colocado 16 sensores. Entonces, cada sensor va a detectar la actividad acústica, supongamos que tengamos un punto caliente localizado y queremos saber dónde está ubicada esa falla. Entonces, para saber
el sensor que esté más cercano a la actividad acústica lo va a captar con mayor intensidad versus el sensor que está más lejano. Con toda esa información de todos los sensores se mete a un software y el software nos muestra el mapa y la ubicación aproximada de donde está la falla. Por ejemplo, en la siguiente lo vamos a ver. Vemos la ubicación perfecta de la falla en la siguiente. Entonces, ahí vemos que la falla está ubicada en esas coordenadas. O sea, esto es una ayuda inmensa. Les puedo comentar que en nuestro caso, nuestra compañía está haciendo aproximadamente unas 10 pruebas de emisiones acústicas al año y hemos encontrado situaciones verdaderamente críticas y hemos incluso salvado transformadores de una falla catastrófica. Entonces, con esta técnica nos vamos a ayudar. ¿Cuándo ordenamos que hagamos emisiones acústicas? Cuando la cromatografía de gases, incluido todo el estudio de tendencia, de velocidad de generación de gases, nos confirma que estamos ante la presencia de una falla y que tenemos que ubicar la falla. Pues una de las técnicas sería llevar el transformador a taller para desencubarlo y hacer una inspección y ver dónde está la falla. La otra es, hablando de un transformador de potencia, pues lógicamente puede ser muy conveniente y económicamente conveniente hacerle esta prueba para ubicar las coordenadas de la falla como tal. Veamos un caso de estudio que nos presta el ingeniero Arturo Núñez, que es nuestro asesor de cabecera en este tema. Nosotros no nos las sabemos todas, pero sí sabemos quién sabe qué y quién es el experto a nivel mundial. Tenemos, gracias a Dios, la gran virtud o la gran ventaja de contar con la colaboración del ingeniero Arturo Núñez, un investigador que lleva más de 15 años investigando sobre la problemática de fallas en transformadores desde la óptica de emisiones acústicas. Él trabaja con una compañía que se llama Mistras, que es del grupo Physical Acoustic Corporation de Estados Unidos, ubicada en Princeton, y Arturo ha hecho trabajos colaborativos con la EPRI, que es el Instituto de Investigación de Temas Eléctricos en Estados Unidos, y han hecho un trabajo muy interesante de investigación, y uno de los casos de estudio es este, en donde tenemos un transformador, un autotransformador de 230, 13.800 kilovoltios y de una potencia de 146, 194, 243 MVA. Eso significa que en la primera etapa de ventiladores nos entrega 194 MVA y la segunda etapa 243 MVA. Después de 2 años de operación de 3 unidades idénticas, como este es un autotransformador, pues es lógico que sea de un transformador, de un banco de transformadores de 3 unidades. Y vieron cómo había un incremento continuo del hidrógeno a comienzos de febrero del 2005. Y encontraron este cuadro cromatográfico: hidrógeno 192 partes por millón. Si no estoy mal, la IEEE nos está recomendando no pasarnos de 100 partes por millón. En monóxido 187, en dióxido 728 partes por millón. Diría yo que calentamiento general del papel no es representativo, seguramente es una falla muy puntual. Sin embargo, tenemos metano, 17 partes por millón. Tenemos etano en 5 partes por millón, etileno en 3 partes por millón. Gracias a Dios no tenemos acetileno. Y el total de gases combustibles disueltos 404. Esta unidad de un volumen de aceite importante, por el tamaño, como ustedes pueden ver, 192 partes por millón de hidrógeno en valores absolutos de un gran volumen de aceite es una cantidad muy grande de hidrógeno. Lo mismo podríamos hablar del metano y el etano y algo del etileno. Entonces se detectó actividad acústica, pero se observó que solo estaba activa por periodos breves de tiempo. Esta es la gran ventaja de la emisión acústica. La prueba se tiene que hacer de manera continua, por decir algo, mínimo 24 horas continuas. O sea,
se colocan los sensores y se monitorea durante 24 horas y toda esa información se colecta en el software y después se hace un análisis de la información colectada. Encontraron falla en el clúster de las fallas, estaban en esta ubicación de coordenadas y coincide exactamente con lo que se indica en el transformador una vez desencubado. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos la falla, había el área de la falla alrededor de un pie 30 centímetros, o más o menos 30 centímetros de la posición calculada, el tornillo de la parte inferior del núcleo derretido y en el acercamiento vemos una situación de estas. Siguiente. Muy bien, entonces ustedes ven que las emisiones acústicas nos ayudan bastante y como le digo, tenemos casos propios de nosotros que podríamos compartirles tal vez en otra oportunidad. Muy bien, vamos al concepto del análisis de barrido de respuesta en frecuencia. Aquí lo que hacemos es, inyectamos un voltaje muy bajo de menos de 10 voltios por alta tensión al transformador. Puede ser incluso de 1 voltio, pero lo que vamos a manejar ahorita es variar la frecuencia. Resulta que en las bajas frecuencias el circuito equivalente del transformador va a ser representado más que todo por el núcleo. En medias frecuencias el circuito equivalente va a variar y vamos a tener una representatividad de parte de los arrollamientos del bobinado, digámoslo así. Y si tenemos alta frecuencia con ese mismo voltaje, pues la respuesta va a ser de las partes finales de las bobinas, o sea, los terminales de las bobinas, digamos, aguas arriba de lo que son los devanados del transformador. Por lo tanto, variando la frecuencia, vamos a variar el circuito equivalente. O sea, en bajas frecuencias vamos a tener la inductancia del núcleo, la resistencia del núcleo y la capacitancia del núcleo, si es que así se puede entender. Y tendríamos entonces una representatividad del núcleo exclusivamente. Muy bien, sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros calculamos la impedancia, o sea, el voltaje sobre la corriente, a determinada frecuencia, pues la característica, a medida que vayamos variando la frecuencia, va a ser una gráfica como la que vemos al lado derecho. Digamos que el comportamiento y la característica gráfica se debe mantener siempre que hagamos la prueba. De ahí la importancia de que esta prueba se haga en transformadores de potencia, especialmente yo recomendaría por encima de 5 MVA, que en fábrica se haga la prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Es una prueba especial, yo les sugiero a los clientes que la soliciten, paguen un poquito por la prueba, pero vale la pena hacerla porque van a tener lo que llamamos la huella digital del transformador. Y se lo hagan en todas las frecuencias, desde las frecuencias bajas hasta las frecuencias altas. Más adelantico vamos a ver cuáles son los niveles de frecuencia que manejamos. Entonces, cuando llega el transformador a sitio, nuevamente hacer la prueba. Puede ser que haya habido un evento, si bien es cierto, generalmente en transformadores de potencia los fabricantes colocan registradores de impactos, pero decimos que hubo un evento y hay 4G de impacto en el registrador, pero no sabemos si el núcleo sufrió o no sufrió. Para saber si sufrió o no sufrió, o los devanados o los terminales, pues qué mejor que hacer la prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Si una vez llegado al sitio el transformador hacemos nuevamente la prueba, pues la característica va a ser muy similar o va a ser idéntica a la de fábrica, lo cual nos dejaría completamente tranquilos. Una vez tenida esa huella digital, pues la debemos conservar, y cada que haya un evento en el transformador, supongamos que el transformador fue movido de un sitio a otro, lo cual es frecuente que suceda, entonces nuevamente hay que hacer la prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Hubo un transiente atmosférico, por ejemplo, y sacó de servicio el transformador. ¿Lo energizamos o no lo energizamos? Una de las
pruebas que nos ayudaría a tomar esa decisión sería la prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Corremos la prueba y si la característica permanece igual desde el punto de vista de acomodamiento mecánico, eso es lo que hace la prueba de barrido de respuesta en frecuencia, garantizar o medir que el transformador mecánicamente esté acomodado tal como salió de fábrica. Esa es la idea, y eso tiene que permanecer hasta que el transformador cumpla con su vida útil. O sea, para toda la vida útil del transformador, la característica del barrido de respuesta en frecuencia debe ser igual. Esa es la tónica. De manera que, ahora la pregunta es, no hicimos nunca la prueba de barrido de respuesta en frecuencia, pero resulta que mi transformador está trabajando de manera normal, pues hágala, y esa va a ser su huella digital de aquí en adelante. De aquí en adelante usted va a poder seguir monitoreando el transformador y tener un punto de comparación con la prueba que tiene ahora. Ahora, hay comparaciones entre fases. La fase A con la fase C normalmente tienen una característica similar. Diferente es la característica de la fase central, la fase B. Esa es una. La otra es comparar con otra unidad igual. Entonces, de pronto una unidad sí tiene barrido de respuesta en frecuencia y la otra no, pero son unidades iguales, pues nos puede servir. O hacerla a las dos y comparar, y las características deben ser muy similares. Muy bien, entonces, pues toda esa información es recopilada en un sistema de colección de la información y procesada en un computador para obtener la característica de la curva. Muy bien. ¿Cuáles son los requerimientos para hacer esa prueba? El transformador debe estar desconectado, o sea, es una prueba que todavía no se hace en caliente, a diferencia de la emisión acústica que debe hacerse en caliente. El transformador tiene que estar energizado, o si no, ¿cómo encontramos la actividad acústica? En este caso, el transformador tiene que estar desconectado. Se está trabajando y para los que de pronto estén interesados en el tema y profundizar sobre ello, el ingeniero Guillermo Aponte de la Universidad del Valle es doctor, obtuvo el doctorado en barrido de respuesta en frecuencia. O sea, tenemos en Colombia una persona que es una persona muy asequible, muy sencilla y que nos puede colaborar en un momento dado para un análisis en un transformador importante. Entonces, como ven, esto no es un tema fácil, requiere mucho estudio, pero tenemos en Colombia, afortunadamente, la colaboración del ingeniero Guillermo Aponte. El transformador debe estar desconectado, la frecuencia se varía entre 10 Hz y 2 MHz. Recuerden que el oído humano trabaja hasta 20 Hz, ¿ya? De ahí para adelante es ultrasonido. De manera que obviamente nos vamos a pasar de la banda auditiva y vamos al ultrasonido. Es de alguna manera ultrasonido, pero es un ultrasonido pasivo, no activo como el que estamos acostumbrados a manejar. O sea, es el ultrasonido emitido por la actividad acústica de una falla interna en el transformador. La impedancia del cable coaxial es usualmente de 50 ohmios y su longitud entre 15 y 30 metros. La prueba se debe realizar en el TAP que involucre más devanado y se debe repetir en las mismas condiciones con el mismo equipo preferiblemente. En las bajas frecuencias, digamos hasta 5 kHz, es una zona sensible, o sea que el circuito equivalente es influenciado especialmente por el núcleo. Y entonces vamos a encontrar zonas sensibles a deformación del núcleo, contacto a tierra, lazos de corriente, circuitos abiertos, espiras en corto y magnetismo residual. Es una prueba, como les digo, muy interesante en esa parte. Entre 10 kHz y 600 kHz, la zona es muy sensible a los movimientos de los devanados. Entonces un aumento de frecuencias de resonancia implica movimiento axial y disminución de estas sería un movimiento radial. Entonces ya vienen las interpretaciones y aquí lo importante no es tanto el equipo,
pues que debe ser muy bueno y estar debidamente calibrado y confiable, sino la interpretación, el experto que esté ejecutando la prueba. O sea, esto tiene que ser ejecutado por persona que conozca y que sea especializado en el tema. En altas frecuencias, más de 750 kHz es una zona sensible a problemas en conexiones internas. Nuevamente, bajas frecuencias, núcleo, frecuencias medias, devanados, frecuencias altas, conexiones internas y los terminales de los devanados como tal. Y problemas en el conmutador, bajo carga. Muy bien. Y se comparan preferentemente con medidas anteriores en el mismo devanado, en las mismas conexiones y posiciones del tap. Puede también compararse con otras fases del mismo transformador, como lo había dicho antes, o con equipos similares, teniendo en estos casos mucho mayor cuidado en los criterios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos observar diferencias de amplitudes, como lo que vemos ahí, el delta A, o diferencias en frecuencia, el delta F, perdón, en diferencias de fase, excusen. Esas diferencias son las que le dicen al interesado o al doliente del transformador qué tipo de problema podemos tener. Vale la pena mencionar que el ingeniero Jorge Pleite, de la Universidad Carlos III, ha sido nuestro maestro en este tema y es el profesor del doctor Guillermo Aponte, de manera que con él también tenemos muy buenos nexos y en algún momento dado de necesitarse una consulta, pues la podemos elevar al ingeniero Jorge Pleite. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Que la característica debe ser la misma. Esta es la característica típica de una prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Ustedes ven acá la característica y entonces por acá tenemos el núcleo, esto lo ven ellos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos el núcleo en esta zona, bajas frecuencias, ¿cierto? En medias frecuencias tenemos los devanados y en altas frecuencias los terminales y los cables. Esto tiene que ser siempre lo mismo, n veces que lo repita, n veces que se tienen que superponer las curvas una encima de otra. Por ejemplo, en esta vemos un desfase en la parte del núcleo. El antes es la curva gris y el después es la curva negra. Vemos entonces que hay un problema ¿en dónde? En el núcleo. Por ahí hay un problemita en terminales también, pero especialmente tenemos acá un problema en el núcleo. Esto es como una primera aproximación de lo que estamos viendo. Y aquí tenemos un corrimiento de la característica sustancial, problema de núcleo. Siguiente. Aquí vemos en este equipo doble cómo las características están muy similares, es de las diferentes fases del transformador. Vemos un transformador realmente en condición normal. Aquí tenemos un transformador, el circuito equivalente lo vemos ahí arriba, y veamos acá en la foto de la izquierda vemos un transformador deformado intencionalmente en laboratorio. Y vemos entonces cómo la variación de la parte final del devanado es la que está metiendo la distorsión en la característica de la curva. Vemos que el núcleo está perfectamente acomodado, los devanados más o menos están acomodados, pero vemos que al final hay unas distorsiones significativas, lo cual nos está diciendo a todas luces que tenemos un problema, como lo vemos en el transformador. Aquí fue un problema de descarga atmosférica. En el estado sano estamos a mano izquierda, las características, vemos que las curvas son una pequeña desviación no es importante, ahí viene entonces la expertise de la persona, del especialista, que nos va a decir que no habría problema, pero a la mano derecha sí vemos una distorsión bastante grande. Esto es un problema de descarga atmosférica. Hubo una descarga atmosférica que desacomodó el transformador y realmente el núcleo sufrió bastante porque hay un corrimiento bastante significativo a mano derecha de las curvas de la parte superior como de la parte inferior. Siguiente. Aquí tenemos también un problema de núcleo. Como pueden ver ustedes, hay una distorsión en la parte de bajas frecuencias, lo cual significa que
puede haber un problema, inclusive pueden haber puntos calientes, hay veces los núcleos tienen zonas calientes inadecuadas. Vamos al siguiente. Muy bien, eso fue la parte de, digamos, como un aperitivo en lo que es el barrido de respuesta en frecuencia. Vamos a ver un poquito el monitoreo en línea para transformadores de potencia. Siguiente. Las megatendencias que tenemos hoy en día es que la idea es tener redes inteligentes, lo que llaman los smart grids. Esa es la tendencia hoy en día. Cada vez se está imponiendo más esta tendencia. Hay eficiencia energética, confiabilidad y gestión de activos y protección del medio ambiente también. Antes, desde hace varios años se ha realizado el monitoreo de transformadores y en los años recientes se tienen disponibles pruebas en laboratorios acreditados bajo ISO 17025. Pero la tendencia actual es hacia un monitoreo en línea, es decir, llevar el laboratorio al transformador, especialmente en el tema de cromatografía de gases. También otros parámetros. ¿Para qué? Reducir costos, optimizar los mantenimientos, administrar y predecir riesgos, gestionar la vida útil de los transformadores. Son varias las variables que podemos monitorear en línea, no solamente los gases disueltos en el aceite con un cromatógrafo de gases adosado al transformador como instrumento, sino que también podemos llevar todas las variables a una unidad concentradora y esa unidad nos va a mandar la información de temperaturas, de voltajes, de corrientes, de descargas parciales, etcétera, para hacer ese monitoreo en línea. Y para ello, pues nosotros tenemos la gran alianza con la compañía Qualitrol, que es bastante experta en el tema. Bastante experta en el tema y tenemos un trabajo colaborativo con ellos. Ya hemos hecho trabajos en varias compañías, ¿sí? En varias compañías y se ha podido hacer algo interesante en el tema de monitoreo en línea. Las tecnologías de mantenimiento. Estamos acostumbrados en el pasado estábamos acostumbrados a los correctivos, asegurando que el equipo operara de manera funcional. Después nos fuimos al preventivo y fue un avance interesante, optimizando el desempeño del equipo. El predictivo, diagnosticando para impedir la salida de servicio para mantenimiento. Y hoy en día hemos avanzado hacia un concepto más estratégico, que son los controles operacionales y amplia gestión de los activos. En eso es lo que estamos hoy en día y hemos avanzado bastante, de manera que ya hoy en día la gestión de los activos es una realidad y lo podemos ejecutar gracias a las técnicas de monitoreo en línea. La decisión de la necesidad y el costo del monitoreo en línea y o los requerimientos fuera de línea. Supervisar todos los parámetros seleccionados de manera simultánea. Entonces necesitamos sensores, la indicación, el equipo de interconexión, el equipo electrónico, interfase de comunicaciones, procesamiento de datos para tener un sistema de subestación y poderlo controlar y gestionar esos activos. Básicamente, digamos, eso es. Hay cromatógrafos online, etcétera, etcétera. Tema final de esta charla es el tema de azufre corrosivo. Por no ser un tema tan demandado, llamémoslo así, digamos que nos fresqueamos con ese tema. Pero después del año 2006 se prendieron las alarmas porque gracias a esa, digamos, bajada de guardia en el tema del azufre corrosivo, tanto de los fabricantes de aceite como de los fabricantes de transformadores, entonces surgieron unos problemas inmensos con la falla de muchos transformadores a nivel mundial sin explicación. 2006 es una fecha reciente realmente.
y digamos ya teníamos la técnica de cromatografía de gases, el físico-químico, teníamos las pruebas de campo, las pruebas eléctricas de campo que le hacemos a los transformadores, etcétera, y como que con eso nos contentábamos. Pero empiezan a fallar transformadores sin explicación y se prenden las alarmas de tal manera que hubo que salir rápidamente. En el año 2006 salió la norma STM 1275 para azufre corrosivo, cualitativa. ¿En qué consiste la prueba? La prueba consiste en tener un frasco de pared gruesa, color ámbar, de unas dimensiones que aquí nos los dice en esta filmina, y someterlo en el horno a una temperatura de 150 grados durante 48 horas. La norma que se tenía eran 140 grados y 19 horas. Ahorita es 150 grados durante 48 horas. Y la SIGRE y la IEC hablan de tener la prueba durante 72 horas a 150 grados. Bueno, ¿cómo es el tema? Se corta una pequeña laminilla de cobre electrolítico puro a unas dimensiones de acuerdo a la norma, como dice ahí. Y en el numeral 4.3, y se mete en el aceite del transformador, o sea, tomado del transformador, al horno, en ese frasquito ámbar, se tapa, el horno ya está a 150 grados, se coloca la muestra dentro de ese aceite, y cuando salga de la prueba, se terminen las 48 horas, entonces si la laminita se negrió o cambió de colores, se considera corrosivo. Lo que vemos abajo se consideraban no corrosivos, pero cuando se cambió la norma a una temperatura mayor y tiempo mayor, resultaron corrosivos. Básicamente eso es. Esto lo encontramos o fue la bomba en el seminario de la doble, al cual yo tuve la oportunidad de asistir en ese momento, en febrero del 2006. Este es un seminario que se lo recomiendo, The Life of a Transformer. Es cada año, lo dicta la doble, es una semana y es bien interesante asistir a él para actualizarnos en diferentes temas. Estos son aspectos que aparecieron, que eran no corrosivos y resultaron corrosivos, como ven ustedes ahí. ¿De dónde viene? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es tan importante el tema? Vamos a ir avanzando. Nosotros veíamos en la primera sesión que tuvimos del webinar los diferentes compuestos de que está hecho el aceite mineral aislante. En primer lugar hablábamos de las bases nafténicas, de las bases isoparafínicas y las bases aromáticas. Y por allá tangencialmente tocamos el tema de compuestos minoritarios. Resulta que podemos tener algunos compuestos minoritarios que están hechos a base de azufre, por ejemplo los tiofenos. Aquí ustedes ven el azufre en estas cadenas de estos compuestos químicos, y vemos por acá por el lado derecho los famosos dibensil-disulfuros, que son dos anillos bencénicos y dos azufres, por eso llaman dibensil-disulfuros, y estos son otros compuestos minoritarios inofensivos, pero los que tienen azufre pueden tener problemas. ¿Qué pasó? El cobre es de lejos el metal menos resistente al ataque del azufre. En presencia de oxígeno, los compuestos corrosivos y reactivos de azufre se combinan con el cobre. Con el cobre, el aluminio y otros metales formando sulfuros de cobre, que son de color negro, gris, verde, azul o violeta, o sulfuros de aluminio, gris amarillento, tornándose muy gris en presencia del agua y del oxígeno. Y otros sulfuros. Los compuestos no corrosivos se pueden tornar en corrosivos por efecto de la alta temperatura. Pequeño detalle que se nos olvidaba por allá en los años 2006. El azufre corrosivo puede generar descargas por la reducción de la rigidez eléctrica. ¿Cuál es el problema? Que esos sulfuros se forman en el cobre y va avanzando como una capa de esos sulfuros altamente conductivos, que incluso me pueden permear el papel aislante
y puede en un momento dado el transformador fallar por rigidez dieléctrica. Resulta que yo tomo el físico-químico y todo me sale bien, tomo el cromatográfico y todo me sale bien, pero silenciosamente está avanzando la enfermedad del azufre corrosivo que puede culminar con la falla del transformador. Hemos tenido casos en Colombia. Entonces, en el pasado, cuando teníamos la norma no modificada, entonces solamente resultaban 4,1% de corrosivos. 4,1%, mientras que los no corrosivos 95,9%. Cuando se hace la prueba modificada, o sea, en vez de ser 140 grados y 19 horas, nos vamos a 150 grados y 48 horas, aparecen más porcentaje de corrosivos. Esta fue el gran cambio que se tuvo de la norma en el año 2006. Devolviéndonos un poquito a la norma que está acá, la 1275, antes había método A y método B, ahorita hay un único método, que es la gran variación de la norma del año pasado, en la versión del año pasado, donde solo tenemos este método, no hay A ni B, o sea, el A era a más baja temperatura y el B a mayor temperatura, entonces ya no tenemos ni A ni B, sino que tenemos la 1275 modelo 2015. Entonces, esa es la norma con la que tenemos que trabajar. Muy bien, siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el cobre es de lejos, como dijimos, más agresivo y más vulnerable a ser atacado por el azufre. Aquí lo tenemos, entonces vemos la capa de sulfuro que va avanzando, tanto del conductor de cobre en la parte inferior como del conductor de cobre en la parte superior, siendo el papel aislante el que está en medio de los dos, y estas costras o capas de sulfuro van a disminuir la rigidez dieléctrica y el transformador va a fallar por aislamiento, definitivamente. Siguiente. En el microscopio se ven de esta manera. Entonces vemos los bulbos que se forman de sulfuro de cobre y que son altamente conductivos y que, por supuesto, me pueden atacar el papel aislante. Siguiente. Aquí vemos un típico conductor de un transformador grande, como de 350 megas, en donde este transformador falló por azufre corrosivo. Vemos el aspecto que toma el conductor atacado por el azufre corrosivo. Entonces, el azufre corrosivo, como ven, en ese mismo transformador, vemos acá la afectación del azufre corrosivo en la parte derecha, como vemos acá, y vemos que la primera capa, la que está en contacto con el conductor, tiene una rigidez dieléctrica de 20 voltios por milésima, mientras que la capa que le sigue encima de ella ya tiene más rigidez dieléctrica, más aislamiento, llamémoslo así, y la capa 3 mucho más, de manera que esta capa está siendo seriamente afectada por la contaminación del azufre corrosivo en el conductor. Siguiente. Entonces, ese transformador de 350 megas de una unidad de generación presentaba este cuadro cromatográfico. Miremos la gráfica azul, corresponde a hidrógeno. Vemos que antes de la falla encontramos que teníamos alrededor de 60 partes por millón y decíamos que, según la IEEE, después de 100 partes por millón nos empezamos a preocupar. El metano, que es el gas característico de descargas parciales, estaba bastante bajo, del orden de 40 partes por millón. El etano, del orden también por ahí de 40 partes por millón. El etileno, que es el indicativo de punto caliente, bastante bajo, alrededor de 10, 8 partes por millón. Sin embargo, el transformador falla, o sea, cualquiera que hubiera analizado esta historia cromatográfica diría, no, durmamos tranquilos que el transformador no tiene ningún problema. Sin embargo, el transformador falló por azufre corrosivo, no detectable ni por físico-químico, no detectable por cromatografía de gases. Siguiente. El total de gases combustibles, vemos que llegó antes de la falla, del orden de 290 partes por millón. Si no estoy mal, el total de gases combustibles en condición 1, como veíamos en la pasada sesión,
no pasa de 720. O sea, quien leyera este total de gases combustibles diría, estamos tranquilos, no tenemos problema. Por abajo, la curva roja que está abajo es la de acetileno, cero acetileno, ningún problema. Sigamos a la siguiente. Sin embargo, el transformador falla, miren ustedes. A nivel de la bobina de la espira número 96, falla el transformador. Siguiente. Se encontró que efectivamente falló por azufre corrosivo. Como ustedes ven ahí, tenemos aspectos de cambio de la coloración del conductor, típico de azufre corrosivo. Aquí ya limpiaron el material, gran parte de ese material se fundió y por eso está el hueco ahí de la falla del equipo en ese momento, 350 megas. Cuando le hacen la prueba no modificada, con la prueba estándar sale azufre no corrosivo, y con la prueba modificada según doble, que fue el principio de la 1275 que actualmente manejamos, resultó corrosivo, o sea, a mayor temperatura. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos azufre corrosivo presente en el transformador confirmado? Lo primero que tenemos que hacer es que entendamos que una vez la deposición ha ocurrido en el conductor, no es posible removerla, no existe ninguna técnica. Se está investigando, sí, pero no existe ninguna técnica que digamos que nos permitiera limpiar, digamos, ojalá con algún producto online que fuera inerte, etcétera. Eso no es posible hoy en día, de manera que no es posible removerla. ¿Qué nos queda? La pasivación. ¿Qué es la pasivación? Vamos a la siguiente. Es formar una capa molecular alrededor del conductor, es agregarle un aditivo que se llama pasivador. Lo vende Minas, lo vende Sigra. Hay varios proveedores de ese pasivador. Se debe meter en una concentración, creo que no más de 100 partes por millón en el transformador. Sin embargo, hay que revisar la ficha técnica del producto. ¿Qué hace el pasivador? Colocar una capa inerte encima de la deposición de azufre corrosivo y neutralizar el avance de la capa de azufre corrosivo y evitar entonces la falla del transformador. Es una solución no definitiva, pero sí muy efectiva para la actualidad del transformador. Y debo estar chequeando el contenido de pasivador, así como voy chequeando el contenido de inhibidor, ir chequeando en laboratorio el contenido de pasivador y estarlo reponiendo para garantizar que el transformador no tenga ningún problema. Recomendación: si tenemos azufre corrosivo positivo, pues mandar a hacer la prueba de dibensil disulfuros, y si es del caso que nos digan si tenemos o no tiofenos. Eso se manda a un laboratorio especializado a Estados Unidos, preferiblemente la doble. En Colombia no hacemos esa prueba, pero pues no es del otro mundo. La prueba cualitativa sí, o sea, la tenemos montada en nuestro laboratorio, la de la 1275, pero ya si queremos profundizar, tenemos que mandar la muestra a la doble. Entonces, una vez que yo tomo la decisión de que voy a pasivar, debo cambiar totalmente el aceite, debo sacar todo el aceite. En transformadores de potencia esto cuesta dinero, pero toca hacerlo. Hay gente que lo hace a la mitad, dice yo cambio la mitad, pues es válido porque pues de alguna manera se están mitigando, pero si quiero ir más a la fija, debo cambiar la totalidad del transformador y colocar aceite garantizado que no tenga azufre corrosivo, y además pasivar. El solo cambio no es suficiente, porque de todas maneras va a haber adentro contaminantes de azufre que van a seguir progresando, y con la temperatura de pronto se pueden activar otros que no se habían activado. Entonces esa es la solución. ¿Cómo operan los pasivadores? De esta manera: en la parte de abajo tenemos la superficie del conductor de cobre, y en la parte de arriba la película de pasivadora del cobre, de tal manera que, digamos, me blinda, me tapa, me sella el avance de
del azufre corrosivo, siguiente. ¿Cuáles son los trabajadores y reactores que deben ser probados? Generalmente unidades críticas de un sistema, las fabricadas después del año 99, las unidades que no hayan pasado el método ASTM 1275, llamémoslo ya no B-06, sino 1275-15, unidades que operan a altas temperaturas, unidades de alto voltaje de generación, transmisión y subtransmisión. La mayoría de las fallas se han presentado en transformadores con voltajes superiores a 34.5, o sea, no, digamos, transformadores de 13.2, digamos que el tema de azufre corrosivo no es tan crítico, pero de 34.500 para arriba, y entre más voltaje tengamos, más estrictos debemos ser con el tema de azufre corrosivo. Unidades que no tengan cobre esmaltado o barnizado. Cuando los devanados están esmaltados y además empapelados, eso es una gran ventaja. Entonces, eso es bueno investigarlo. Hay pruebas adicionales que se pueden hacer fuera de la 1275, en vez de B-06, llamemos raya 15. La prueba doble CCD, el Covered Conductor Deposition, para determinar la propensión a la presentación de azufre corrosivo como tal. Muy bien, y la prueba de dibencil disulfuro también, como les decía. Conclusiones. El azufre corrosivo se está presentando con mayor frecuencia desde el 99. Se requieren controles más estrictos por parte de los fabricantes de aceites minerales aislantes, los fabricantes de transformadores en el tema de materiales utilizados que no contengan compuestos de azufre. Es importante ejecutar la prueba ASTM 1275, léase raya 15, como punto de partida para otras acciones investigativas. Normalmente no se presentan alertas previas, ojo con eso. El transformador está ahí con su problema y en cualquier momento puede fallar si nosotros no estamos informados. Se pueden usar otras técnicas como emisiones acústicas y análisis de gases disueltos, pero no necesariamente están asociadas con azufre corrosivo. Una vez confirmada la presencia de azufre corrosivo, lo más conveniente es cambiar el aceite y pasivar. Como ya terminamos todo lo que es diagnóstico y las pruebas eléctricas de campo, tal vez no las vimos, pero ya sabemos que tenemos las del comportamiento eléctrico, que serían el TTR y el resistencia de vanados, ¿cierto? Las que miden la calidad de aislamiento, el factor de potencia y el Megger, la que miden el comportamiento del núcleo, la corriente de excitación. Eso en cuanto a las pruebas de campo, que no las vamos a tratar acá en el webinar, porque la última sesión, que es dentro de 15 días, vamos a hablar de las técnicas de mantenimiento. Entonces aquí les regalo este mapita de diagnóstico a transformadores en aceite, mineral aislante y acciones a seguir. Entonces hay pruebas de laboratorio y pruebas de campo. Las pruebas de laboratorio, el análisis dieléctrico y físico-químico, ¿cierto? Entonces ahí es conocer la necesidad de mantenimiento. La cromatografía de gases para detectar fallas. Los furanos para evaluar vida útil. El inhibidor para ver qué tanto hay, si le hace falta ponerle. Los PCBs para verificar la contaminación y el tema ambiental. Azufre corrosivo para detectar la presencia de estos compuestos y tomar las acciones a seguir. En campo, ¿qué hacemos? Pruebas eléctricas de campo, ya hablamos un poquito de eso, las emisiones acústicas, el barrido de respuesta en frecuencia y la termografía. Con ese mapita de diagnóstico ustedes es mucho lo que se pueden ayudar. Con esto terminamos la sesión del día de hoy y nos vamos a la sesión de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y poder hacer las preguntas de viva voz o por el chat. ¿Hay alguna pregunta por el chat? Sí, señor. Siga, tranquilo. Adelante. Ingeniero, buenos días, con Edwin Puerto. Hola, don Edín, usted como siempre fiel a la causa. Se va a ganar el certificado de asistencia. Los que hayan asistido al 80% de los webinars, o sea, de 5 webinars que hayan asistido a 4, les vamos a mandar un certificado de asistencia. Adelante. Gracias, ingeniero. La consulta es la siguiente. Hablamos de que el azufre pues se puede generar cuando hay una reducción de la rigidez dieléctrica. Sí, señor. ¿Hay un valor especial de rigidez dieléctrica donde podamos decir que de ahí podemos hacer ya la prueba de presencia de azufre? Bueno, muy buena pregunta, Edín.
Resulta que yo puedo tener un aceite con azufre corrosivo y lo traigo al laboratorio y le hago la prueba de rigidez dieléctrica. Me puede salir muy bien la rigidez dieléctrica. Es que la falla no es en el laboratorio, la falla es en el transformador. La falla de azufre corrosivo se da en el transformador y la rigidez dieléctrica de que hablamos que se pierde es allá en el transformador. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente aislamiento. Hablemos más bien de pérdida de aislamiento, porque el aceite en sí, cuando yo lo traiga al laboratorio, me puede dar una excelente rigidez dieléctrica y tengo un problema serio en el transformador del cual no me he dado cuenta. ¿De acuerdo? ¿Le aclaro la pregunta o no? Listo. Sí, Siguiente. señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Si se presenta una mala conexión en un tap diferente al tap de la toma que involucra todo el devanado, ¿no sería detectada por el FRA? ¿Es recomendable realizar FRA en todas las tomas del cambiador de tomas bajo carga? Si existe sospecha de daño en el LTC o en sus conexiones. Bueno, realmente el barrido de respuesta en frecuencia nos ayuda a ver cómo está acomodado mecánicamente el transformador en general y no vamos al detalle del conmutador. Entonces, digamos que la recomendación es hacerlo en el tap que involucre más devanado. O sea, en la posición extrema que me ocupe mayor devanado. Si yo tengo sospecha con el conmutador, pues hay otras técnicas como por ejemplo la relación de transformación, el TTR. Incluso la misma cromatografía de gases nos puede estar detectando problemas de conexiones en el conmutador. Si no hay suficiente buenos contactos, el conmutador me puede estar generando gases. Pero la recomendación para el barrido de respuesta en frecuencia no es entrar en el detalle del conmutador, sino en el acomodamiento mecánico de todo el transformador. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mantenimiento es el barrido de respuesta en frecuencia, las emisiones acústicas y el azufre corrosivo? Bueno, realmente, digamos, el concepto que yo tengo de mantenimiento es acción sobre el transformador. Una acción sobre él, la que es barrido de respuesta en frecuencia, emisión acústica y azufre corrosivo son técnicas de diagnóstico complementarias a las tradicionales de físico-químico y cromatografía. Son pruebas de diagnóstico. El mantenimiento va a ser la acción. Si por ejemplo el azufre corrosivo me dio positivo, entonces cambio el aceite y lo pasivo, ese fue el mantenimiento que hicimos. ¿Cierto? Si el barrido de respuesta en frecuencia me da que hay un desacomodamiento del núcleo, entonces pues ese transformador probablemente lo tendré que abrir, inspeccionar cómo está la cosa y si es del caso llevarlo a taller para reorganizar el núcleo, y son acciones complementarias al diagnóstico. Estas son pruebas de diagnóstico como tal. ¿Cuándo y cada cuánto se recomienda hacer la prueba de azufre corrosivo? La prueba de azufre corrosivo, si nunca la han hecho en transformadores de más de 34.500 voltios, es recomendable hacerla inmediatamente. ¿Sí? Y si da negativo, pues digamos que no es probable que vaya a aparecer más adelante positivo. Sin embargo, no hay una recomendación de frecuencia de azufre corrosivo. O sea, se detectó y se actuó sobre el transformador y murió el problema. Si no se detectó, pues no hay problema y listo, no nos vamos a preocupar si pasa la prueba 1275 del 2015. Sin embargo, queda la duda de que como las altas temperaturas pueden activar los compuestos de azufre hasta ahora inactivos, con la temperatura se pueden activar, de manera que puede ser que si hoy me dio negativo, yo recomendaría que por ahí en 5 años volvamos a chequear. O sea, no es una prueba que hay que hacer anualmente. Bien. Listo. Si tienen más preguntas, por favor escribirlas en el chat o pueden activar el micrófono. Adelante. Teniendo en cuenta que pues,
bien, pero puede haber un problema de azufre corrosivo. ¿No sería de pronto conveniente siempre, pues a los transformadores, pues la empresa pedirle al cliente pues que haga la prueba de azufre corrosivo para Claro que sí, el transformador? pero por supuesto, eso es una muy válida. Le repito la pregunta por si no la oyeron. Dice aquí nuestro amigo el ingeniero Elkin Tamayo, es uno de nuestros ingenieros de campo, que si no sería bueno recomendarle a los clientes que hagan la prueba de azufre corrosivo. Pues claro que sí, en transformadores primero que sean de más de 34.500 voltios y sobre todo en transformadores después del año 1999, donde aparecieron los problemas por, digamos, la bajada de guardia de los fabricantes en el tema, se descuidaron y pasó lo que pasó en esos años del 99 al 2006. Entonces es muy pertinente hacerlo. Quien no haya hecho la prueba de azufre corrosivo en un transformador de potencia hay que hacerla. Hay que hacerla. Si no la ha hecho nunca, debe de hacerla lo antes posible. Bueno, entonces, no más preguntas. Muchísimas gracias. Los felicito y nos felicitamos por el manejo del tiempo. Fue excelente el día de hoy. Entonces, hemos ido avanzando en los temas. Mire, ya hemos cubierto varios temas. Entonces, nos vemos el martes 19 de julio antes del puente. No se van a tomar jueves y viernes, ¿no? Señores, muchísimas gracias y hasta el martes 19 de julio.